las cosas como son. Vamos a seguir hablando un poco de la carrera de Gustavo y vamos a pasar al otro disco que muchos de ustedes aquí, espero, hayan usado de manera sabia. Hay muchos músicos acá. Hay muchos músicos, ¿sí? Hay muchos artistas de la escena local con quienes esperamos que usted pueda conversar un ratito más adelante. Hay un disco que en la mitad de la era del grunge significó, por lo menos para mí, la justificación perfecta para conquistar a las primeras novias. Ese disco se llama Amor Amarillo. Con ese disco nos desempolvamos un poco del gran bullicio de Nirvana, de Pearl Jam, y sentimos el amor verdaderamente de cerca a través de esas melodías. En el caso de Amor Amarillo, ese disco es un disco muy personal suyo, ¿cierto? Es una historia alrededor de su vida personal, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. Es un disco que yo considero que es más o menos la forma como que construía los demos en esa época. Y en vez de luego pasárselo a Soda Stereo o al resto, digamos, a Charlie Z para construir la canción desde la instrumentación, lo dejé así. Lo pulí un poco y lo dejé así. Así que por eso tiene algo como más íntimo. Fue un disco que hice en Chile, mientras en ese momento mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y fue muy agradable hacerlo. Y también era la manera en que me conectaba con la música, aunque estaba seguramente muy abstraído por otra cosa, ¿no? Un primer hijo. Me había aburrido muchísimo la última gira de Dínamo y deserté. Fue un medio golpe para todo lo que significaba Soda Stereo, pero estábamos en México y en un momento cuando supe que mi mujer estaba embarazada dije, no más, me voy. Y ahí paré un poco la cosa en seco. Pero no era mi intención separarme, sino ni siquiera tenía la idea de hacer un disco, empezó a surgir ahí. Una anécdota que recuerdo fue que, si bien el disco es más bien tranqui, ¿no? Sí. Hubo un momento en donde estaba en la noche con la consola ahí en el living, tratando de no poner muy fuerte tampoco, ¿no? Porque era un departamento chico en Santiago. Y en un momento justo fui a mover el master volume de la consola y cuando lo levanto, una explosión, un sonido enorme, terrible, ¿no? Como si hubiera explotado todo. Y dije, wow, bajé, dije, ¿qué pasó? Era en Pulsar, me acuerdo de ese tema. Y miro para arriba y la lámpara se estaba moviendo así. Temblor. Tenía una campera de duvet, una chamarra, no sé cómo dicen acá, una chamarra de duvet, de esas como para el frío. Me puse eso, un casco de minero plateado, que era como parte de una decoración, y seguí con el disco, pensando que era el anuncio de un Big One, ¿no? Y entonces movía los volúmenes y me metía debajo del arco de la puerta, porque se supone que es el mejor lugar para estar. Si alguien me hubiera visto, esa era la tapa de Amor Amarillo, yo creo. Volvamos al tema del vinilo. ¿Usted colecciona discos? Sí. ¿Vinilos y CDs? Las dos cosas, sí. ¿Cuántos tiene más o menos? CD debe ser alrededor de 1500. 1500 CDs. ¿De todo tipo? No los conté, sí, de todo tipo. Y vinilos menos, pero debo tener unos 500, algo así. ¿Cuál es su favorito? Al lado de un DJ nada, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es su favorito de los vinilos que tiene? ¿O el más reciente que haya comprado, que lo saque y diga, wow, me encanta este vinilo? Estoy esperando ver cómo suena Fuerza Natural el vinilo, que es fundamental. Ese vinilo de Fuerza Natural... Además, ustedes no se imaginan lo que es convencer a una compañía grabadora que en realidad está preocupada por la cantidad de bajadas de MP3 y todos, digamos, de alguna forma... y de pronto viene uno y dice, no, sáquenme en vinilo, por favor, quiero que salga el vinilo. Hay que convencerlos, ¿eh?
Pero yo creo que es una excelente herramienta, hasta de marketing. Digo, yo lo que tengo miedo que el ser humano, al ritmo que vamos, se le recorte la capacidad auditiva. Se supone que nosotros estamos desde 20 Hz a 20 kHz, se supone que pasa algo así. Después está el efecto psicoacústico y todo eso, ¿no? Eso es lo que los CDs pueden entrar como información. El MP3 todavía se cierra aún más. Y ni hablar de los formatos de bajada que hay. O sea que mi miedo es eso, ¿no? Como que digo, estamos involucionando. Echando para atrás. Y sí, a nivel de audio sí. A nivel de lo que de oímos. practicidad no. Claro, porque es más portátil Más todo. práctico, más rápido, qué sé yo. Pero a nivel de audio sí. ¿Se compromete la calidad del sonido con el MP3? Absolutamente. Absolutamente. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Con muchos formatos. ¿Y usted siente que vamos a terminar siendo... Sordos. Ciegos y con un dedo así. Es que porque estamos en un limbo, ¿no? Estamos en un limbo en el que no sabemos si la cosa va para lo físico, se va a quedar en lo físico. Los Estados Unidos siguen siendo un gran mercado que vende cualquier cantidad de unidades, a pesar de que no son las mismas de hace 10 años. Pero también está el tema de las descargas y está el tema de los MP3. Sí. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar en el MP3 o en Yo creo que no nos otro? tenemos que quedar demasiado en nada porque no funciona. Yo soy de los que me gusta tener el formato físico. No es la primera vez que me pasa, y supongo que habrá muchas experiencias en ese sentido, que bajas los temas, la inmediatez, la ansiedad, la voracidad de tenerlos, todos la compartimos y eso por eso tiene ese éxito. Pero cuántas veces se nos pudre la computadora por traer cosas que no están bien. Si nos roban la computadora o el iPod, se te va todo. O sea, es como duro eso. Entonces, la verdad que me gusta todavía la idea de tener el formato, ¿no? Creo que va a haber todo. Yo saco el disco en todos los formatos, ¿no? Eso, en el carozo de una manzana, por ahí, ¿viste? También está bueno que salga. Te lo comes y llegas al disco. Lo único que no estoy de acuerdo es que prevalezca tanto la mala calidad. Eso es lo único que no. Pero porque uno gasta dinero, qué sé yo, Tiempo. esfuerzo en el sonido, ¿no? Le doy importancia a eso para que después se reduzca eso. Pero bueno, qué sé yo. No tengo una posición ética tampoco en cuanto a bajarse y eso. ¿Baja música? La verdad que no, salvo cuando se trata de algo que me parece inconseguible o muy particular, pero en general no. No me gusta escucharlo desde ahí. No sé. ¿Usted sabe cuánto tiempo llevo yo esperando hacerle esta pregunta sobre esta canción? Yo llevo 10 años esperando hacerle esta pregunta. Dios mío. Sin anestesia, vamos. Sin anestesia. No, es más que una pregunta, es como todo el concepto de En la Ciudad de la Furia, porque esa canción nos hizo sentir parte en la década del 80 y comienzos de los 90 de grandes ciudades completamente solos y de alguna manera acompañados de su voz y de su guitarra y me imagino, la asesoría de Carlos Alomar, que estaba detrás de Bowie y de Lennon en la década del 70 y los 80. ¿Me puede contar un poco cómo fue llegar a Carlos Alomar? ¿Qué fue lo que sucedió en esas grabaciones? ¿Cómo se hizo ese solo? Bueno, New York, 88. El disco fue grabado ahí, más o menos en esa época. Pero antes de que tuviera el encuentro con Carlos, ya habíamos demeado todas las canciones que fueron a parar a Doble Vida. Fui a una casa de música de la que es dueño un argentino, en la 48, y este dueño de esta casa de música tenía como muy amigo a Mark Knopfler, de Dire Straits. Y como también le gustaba mucho lo que yo estaba haciendo, le ofreció ese material a Mark Knopfler. Las respuestas de él fueron buenísimas, pero recién puedo, no sé, se nos iba un poco lejos. Mientras estaba charlando con él, miro a un costado y lo reconozco, a Carlos Alomar.
¿Lo encontró en la tienda? En la tienda, sí. Y le di, lo único que tenía en mano era un video VHS. No sé por qué lo llevaba, creo que era para mandárselo a Knopfler. Y le dije, mira, tengo esta banda, soy muy fan, la verdad, de Carlos y de Bowie, obviamente, ¿no? Y de todos esos discos, época Berlín y lo que siguió, ¿no? Y muy simpático, Carlos la verdad es una máquina de hacer reír. Le dije, bueno, mirá, qué sé yo, y hablamos. Y parece que vio, ya Soda Stereo era un grupo muy convocante, ¿no? Así que el video le impactó mucho, y las canciones, y me llamó por teléfono y me dijo, quiero hacerlo, vamos con esto, y ahí nos fuimos a New York y lo hicimos. Era nuestra oportunidad por jugar en ligas mayores, ¿no? Estudios en Nueva York, qué sé yo. Fuimos a un estudio muy, muy bueno en Chinatown. Medio under, pero bueno, ¿no? Y ahí grababa Television. De hecho estaba Tom Verlaine en ese momento, Susan Vega, no sé. Era como, bueno, estamos en la creme de New York, ensayando ahí cerca de las ex Torres Gemelas. Y fue, bueno, la oportunidad de ver a una persona que produce y con tanta información desde un lugar mucho más pro, ¿no? Así que nos hizo ensayar, hicimos arreglos. Tenía una cocinera con un escote increíble que venía, que era la novia de Julian Lennon, creo que me contó. Y cada vez que traía la comida, era la primera vez que nos traían catering, imagínate, era, ¿no? Boris Catering. Lo nuestro eran pizzas. Bueno, traía el catering y fue buenísimo. Un poco raro también ser producido por alguien que no tiene la información que vos tenés, que tiene una parte de esa información. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de la Furia, Carlos pensaba que tenía que sonar como Fleetwood Mac. ¿Ah, sí? Si me lo hubieras dicho hoy, yo le digo fantástico. ¿Como Rumors? ¿Como Rumors? Claro, como que lo veía por ahí. Yo me inspiré en algo que no estaba tan lejano a eso, que era una base rítmica de Todd Rundgren. Ajá. No sé, una que me había sonado mucho. Entonces como que el ritmo, el groove viene por ahí. La parte armónica no tiene nada que ver y se fue para otro lado. Pero yo discutía con Carlos, porque yo quería que fuera más rock, porque ya tenía germinando la idea de Canción Animal. Ese tipo de sonido. Entonces los demos tenían más que ver con lo que después fue Canción Animal que con lo que fue Doble Vida. Pero bueno, aparecieron los Brasses de New York, aparecieron, qué sé yo, el sonido que lograba con el ingeniero, y hasta el rap en un momento lo hace. Hice muchos solos de La Ciudad de la Furia, pero quizás el que más me guste es el que hacemos cuando cantamos con Andrea Echeverry en el Unplugged. ¿Cómo fue esa variación? Porque es un solo poderosísimo, al igual que el solo original, pero es muy distinto, ¿no? Muy. Pero, no sé, había muy buen clima, inspirador. Tenía tiempo para imaginarlo. Estaba acostumbrado. Lo que pasa es que cuando tocas siempre la misma canción, mucho, en un tipo de ritmo, tendés a repetir los patrones y o sea, yo siempre quise ser David Gilmour, por decirte una forma. Uno de esos guitarristas que cada vez que hace un solo lo tiene y lo arma, es parte de la canción, ¿no? Es como otro estribillo, algo así. Lejos de eso, pero intentándolo, la sensación de estar en ese ritmo, en ese mood, con una canción tan emblemática y tan conocida en otro ritmo, puesta en este lugar, me daba tiempo para pensar en la adaptación de lo que es ese solo al final, que más bien es poderoso. Y esto sería como ponerlo en el slow motion, ¿no? Y además estaba realmente emocionado con Andrea de hacer esa canción, compartiendo también parte de una gira que hicimos juntos. Claro. De compartir esa sensibilidad, de bajar unos decibeles, de convertir esa idea que MTV tenía de acústico. Yo dije, no es acústico, es un disco sentado, que es diferente, ¿no?
O sea, estamos enchufados pero sentados. Eso es lo único que vamos a hacer, Acu. ¿Cuánto se demoraron haciéndolo, como ensamblando el tema? ¿La versión nació en el Unplugged o nació en la gira con Aterciopelados? ¿Estaba Ilia Kuriaki con ustedes también aquí en Colombia en esa gira o no? Acá sí. Sí. No, con Andrea surgió la versión ahí. Todas las versiones esas surgieron ahí en una sala, alquilamos una sala de ensayo y se armó ahí. No había nada armado de antemano. Éramos mi madre, mi padre con cáncer y en una situación muy compleja de enfermedad avanzada y yo. Las cosas como son. Hablemos un poco de Richard Coleman, de la importancia de Coleman en Soda y por supuesto en los discos nuevos. Bueno, Richard también, otro músico amigo que conozco desde los principios, ¿no? Con Soda. De hecho, él iba a ser uno de los integrantes de Soda, pero había un problema con el cuarto integrante, era como Spinal Tap, ¿no? O sea, en este caso, en vez de explotar el baterista y desaparecer, el cuarto integrante sentía que no podía pertenecer, que no podía entrar. Y todos nos decían, pero ustedes son buenos tres, no busquen más. Pero no sonábamos como queríamos sonar. Yo no era suficientemente dúctil para poder cantar y tocar, tuve que aprenderlo en la marcha y poder llenar esos espacios. Por eso Soda, cuando al principio arranca, tiene como una impronta muy punk, a pesar de ser pop, porque teníamos que tocar fuerte para cubrir toda esa forma de... Nos parecía que nos faltaba un teclado, otra guitarra, no sé. Entonces probábamos, Daniel Melero, un tal Ulises Butrón, un músico, bueno, varios pasaron, y Richard. Y Richard fue el que acuñó aquella frase, sigan los tres, basta, no busquen más. Pero inicié una amistad muy sólida con él que duró muchos años, que sigue hasta hoy, y ahora encima participando juntos más. En el momento que sacamos el primer disco, en el 84 con Soda Stereo, yo también era parte de otro grupo. Y ese grupo fue Fricción, que era como el lado oscuro de Soda Stereo, una cosa así. Soda Stereo ya empezaba a convocar más gente y nosotros tocábamos con Fricción en lugares donde antes tocábamos con Soda Stereo, ¿no? Pero con mayores composiciones de Richard, era más el proyecto de él, y yo descansaba de ese problema que tenía de tener que cantar y tocar al mismo tiempo. Simplemente tocaba la guitarra. Entonces me divertía mucho. Así que estaban los dos grupos al mismo tiempo. Uh-huh. Luego me fui, digamos, ya con Soda y Richard siguió su camino. ¿Y Coleman, por qué por qué nunca cuadró? Fuera de, pues, el... No sé, porque la verdad que para mí estaba bárbaro, pero él quería hacer su cosa y era lógico. Era un momento muy interesante, comienzos de los 80s, y en Argentina había venido la democracia, había como un poco más de apertura. Toda esa cosa era como excitante, ¿no? Salvo que hubieras estado ahí. Lo digo por las dudas, porque no quiero tampoco ser el que mitifique las cosas, pero estábamos todos los días, todas las noches emborrachándonos en un lugar, en ese lugar pasaban las bandas, eran bandas fantásticas, con mucha creatividad, diferentes, Los Twist, Sumo, un montón, Virus. Algo estaba pasando, ¿no? También fue parte de Andrés Calamaro en un momento, del proto Soda Stereo. Y aquellos que dicen que yo me inicié en la electrónica en el 90 tendrían, bueno, no tienen razón en decirlo porque no saben lo que ocurrió, pero en el 82, Calamaro, Zeta y yo formamos un grupo hasta que Calamaro se fue con los Abuelos de la Nada. Y Zeta y yo nos quedamos con todos los teclados de Calamaro que los dejaba en la casa. Hicimos un grupo para nuestros adentros, ¿no? Porque nunca salió, que se llamaba Erecto. Erecto. ¿Y dónde están las grabaciones? Eran experiencias. ¿Y dónde están las grabaciones? Era lo que se llama la música Viagra. No, eran unos teclados muy, muy lindos que tenía, como unos secuenciadores, y hacíamos músicas kilométricas, electrónicas, sin voces ni nada. Una especie de masturbación eléctrica. Eso era Erecto y nos divertíamos todas las noches, pero digo, en esas cosas para mí hay rock también, ¿no?
¿Cuál es su miedo más grande? ¿Él dijo cuánto tiempo hay que tardar para decir esto? Y no me gusta viajar en avión. ¿Cuál es su sonido favorito? El sonido de la naturaleza, sea cual fuere. ¿Cuál es el ruido que más detesta? Y tendría que decir ese que está sonando ahora. El ruido de moda. ¿Qué le gustaría que le dijeran cuando llegue a las puertas del cielo? Que me digan que es un poquito, que es un poquito más atractivo que lo que me pintaron el paraíso de cuando era chico, ¿no? Que haya un poquito de vicios, porque si no me voy para la otra puerta. ¿Ustedes se imaginan lo aburrido que es el paraíso puesto en términos de, ¿no? Cristianos. Todos queremos luz, pero no hay luz y no hay, o sea, no hay luz sin oscuridad. ¿A cuál persona viva admira más? Mamá. Ya sé. La veces que habrán dicho eso. Pero mamá hay una sola. ¿A cuál persona viva desprecia más? No sé. Hasta la persona más despreciable al final uno puede encontrar algo que valga la pena. No sé. Es fácil decir Bush. Pero no es la persona que más desprecio tampoco, ¿no? Creo que todo el tiempo uno se encuentra con cosas que son despreciables, pero vuelvo a decir, no, al final también hay que ver cómo llegaron ahí, ¿no? Y uno no tiene por qué perdonar todo, pero no poner todo en una sola persona. ¿Cuál es la cualidad que más admira de una mujer? La fuerza. ¿Cuál es la cualidad? Creo que es el sexo fuerte, es mentira eso de que es el sexo débil. Sí. ¿Cuál es la cualidad que más admira de un hombre? La debilidad. No. Quizás el pensamiento más direccionado. ¿Qué talento le gustaría tener? Y me encantaría ser más multitasking, o sea, tener la posibilidad de hacer muchas más cosas de las que hago, así que imagínate la cantidad de talentos. A mí me gustaría haber sido arquitecto, por ejemplo. ¿Cuál ha sido su felicidad más grande? Llegar a estas épocas de mi vida y disfrutarlo. No es algo que sea una felicidad, ¡guau! ¿No? De esas puede ser haber tenido mis hijos, un montón de cosas, pero la verdad que yo recomiendo este kilometraje, porque cuando uno es más pendex, la ansiedad muchas veces no te deja vivir los momentos que, como los orientales bien dicen, son el aquí y el ahora, ¿no? Y cuando llegas a, no sé, a esta edad que tengo, de la cual no reniego en lo más mínimo, por suerte hay casos de gente que ya la surcó y sigue haciendo música, ¿no? Me doy cuenta de que puedo disfrutar más de eso que uno habla, pero que pocas veces hace, ¿no? De estar más acá. ¿Cuál es su héroe favorito de la ficción? Así de cómic era fanático de Flash. Flash. También Tarzán, ¿eh? ¿Quiénes son sus escritores favoritos? La verdad que no leo demasiado. Me gusta uno que estoy leyendo ahora que se llama David Gilmour, así como el guitarrista. ¿Ah, sí? Sí, pero no es el guitarrista. Hizo un libro que se llama Videoclub, me encanta ese libro. Creo que
Otra cosa que nombraría... No, hablar de escritores, no sé, William Blake, creo que sería. Y Borges, over the top. Vamos a hacer una pausa. Gustavo va a tomarse 5 minutos y volvemos con las preguntas del auditorio en la Gilberto Alzate Avendaño, aquí en City TV. Cuéntenos cuáles son sus prioridades promocionales en este momento y, según su experiencia, cuéntenos si la exposición mediática aún ayuda a vender copias o si no fue más. Gracias. Bueno, es una buena pregunta esa, porque se supone que yo estoy acá sobre todo para movilizar un poco la idea de que saco un disco. Y si bien podría no hacerlo, es también... Más allá de la cuestión promocional, también es una especie de acercamiento, ¿no? No podría responderte bien si el hecho de estar acá, por ejemplo, signifique que yo voy a vender más copias. Probablemente lo que sí sirva es para que la gente se entere de que saqué un disco más, y también una especie de acercamiento con la gente, ¿no? A través de la radio, es decir... Para Gustavo Cerati, ¿cuáles son algunos de los mejores álbumes en la historia del rock? Electric Ladyland, Jimi Hendrix. The Beatles podríamos nombrar varios, pero me quedo, o resalto Revolver. El primer disco de Led Zeppelin, increíble. 40 horas hicieron esa bestialidad. David Bowie, no sé, había tantos discos buenos. Me gusta un grupo que se llama Pacific, hizo un disco fantástico, se llama Reveries o algo así. Decíamos MGMT. Ajá. No es tan fácil hoy escuchar buenos discos enteros. De todas las canciones que ha cantado en la vida, ¿cuál es la que más lo ha identificado con su historia, con su vida? Gracias. T para 3. Para 3. Ahora baja 3. Es gracioso porque las interpretaciones que hicieron de algunas, incluso algún que otro periodista, como una especie, lo consideraba como una especie de ménage à trois. Yo no me voy a oponer a que cada uno piense lo que quiere, pero éramos mi madre, mi padre con cáncer y en una situación muy compleja de enfermedad avanzada, y yo, tomando un té, y sobre eso escribí. O sea, eso realmente era una pintura de un momento personal, ¿no? La música en inglés hecha por latinoamericanos, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema? Bueno, no sé, no tengo un prejuicio con ello. El inglés es probablemente la lengua madre que tiene que ver con el rock, pero ya a esta altura me parece que las cosas salen de muchos lugares diferentes. Yo personalmente no canto en inglés porque no hablo tan fluidamente inglés y no tengo ese pensamiento, y porque las veces que lo he hecho han sido un poquito bochornosas, pero bueno, qué sé yo, más o menos cuando de Policis o de viste, acá en castellano, que era realmente, ¿no? Es medio peligroso eso. Pero el que le sale naturalmente me parece que está bueno, porque, qué sé yo, eso lo hace, también tiene la posibilidad de ser más internacional y de no importa tanto de dónde venís. Está bueno. Ha terminado nuestro conversatorio en la noche de hoy. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el auditorio, a todos ustedes en sus casas. Gracias por estar con City TV, con mucha City. A Gustavo Cerati, un fuerte aplauso nuevamente.